Bueno amigos, vamos a empezar con el análisis de la quiniela 2282. Casillero número 1, Toluca contra América. De los últimos 22 juegos, 6 victorias del Toluca, 6 empates y 10 victorias del América. En los últimos 3 enfrentamientos ha ganado el América. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 2, Nottingham contra Chelsea. De los últimos 7 juegos, una victoria del Nottingham, 3 empates y 3 victorias del Chelsea. En los últimos 3 enfrentamientos, un empate, una victoria del Chelsea y una victoria del Nottingham. En la tabla de posiciones, Chelsea es cuarto y Nottingham es séptimo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 3, Wolverhampton contra Brentford. De los últimos 10 juegos, 5 victorias de los Lobos, 2 empates y 3 victorias del Brentford. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Brentford y una victoria de los Wolves. En la tabla de posiciones, Brentford es noveno y Wolverhampton es 14º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 4, Benfica contra Sporting de Lisboa. De los últimos 23 juegos, 9 victorias del Benfica, 7 empates y 7 victorias del Lisboa. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria del Sporting. Esta es la final de la Copa de Portugal. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 5, Atlético de Bilbao contra Barcelona. De los últimos 19 juegos, 5 victorias del Atlético, 4 empates y 10 victorias del Barcelona. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Barcelona y un empate. En la tabla de posiciones, Barcelona es primero y Atlético es cuarto. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 6, Alavés contra Osasuna. De los últimos 14 juegos, 3 victorias de Alavés, 3 empates y 8 victorias de Osasuna. En los últimos 3 enfrentamientos, un empate, una victoria del Alavés y una victoria de Osasuna. En la tabla de posiciones, Osasuna es noveno y Alavés es 14º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 7, Empoli contra Verona. De los últimos 8 juegos, 2 victorias del Empoli, 3 empates y 3 victorias del Verona. En los últimos 3 enfrentamientos, una victoria del Empoli y 2 del Verona. En la tabla de posiciones, Verona es 15º y Empoli es 18º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 8, Charlotte contra Columbus. De los últimos 7 juegos, 2 victorias de Charlotte, 3 empates y 2 victorias del Columbus. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Columbus y un empate. En la tabla de posiciones, Columbus es tercero y Charlotte es octavo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 9, DC United contra Red Bull. De los últimos 20 juegos, 4 victorias del DC, 6 empates y 10 victorias del Red Bull. En los últimos 3 enfrentamientos, una victoria del DC y 2 empates. En la tabla de posiciones, DC es 12º y Red Bull es 10º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 10, Filadelfia contra Miami. De los últimos 13 juegos, 5 victorias de Filadelfia, 2 empates y 6 victorias del Miami. En los últimos 3 juegos, todas han sido victorias de Miami. En la tabla de posiciones, Filadelfia es primero y Miami es sexto. En este casillero vamos a optar por la localía.
Casillero número 11, Palmeiras contra Flamengo. De los últimos 19 juegos, 3 victorias del Palmeiras, 8 empates y 8 victorias del Flamengo. En los últimos 3 enfrentamientos, un empate, una victoria del Palmeiras y una victoria de Flamengo. En la tabla de posiciones, Palmeiras es primero y Flamengo es segundo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 12, Fortaleza contra Cruzeiro. De los últimos 6 juegos, 3 victorias de Fortaleza, 2 empates y una victoria de Cruzeiro. En los últimos 3 enfrentamientos, una victoria de Fortaleza, un empate y una victoria de Cruzeiro. En la tabla de posiciones, Cruzeiro es tercero y Fortaleza es 14º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 13, Shimizu contra Vissel. De los últimos 11 juegos, 3 victorias del Shimizu, 4 empates y 4 victorias del Vissel. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Vissel y un empate. En la tabla de posiciones, Vissel es octavo y Shimizu es 10º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 14, Tokio contra Hiroshima. De los últimos 16 juegos, 7 victorias del Tokio, 4 empates y 5 victorias del Hiroshima. En los últimos 3 enfrentamientos, todas han sido victorias del Hiroshima. En la tabla de posiciones, Hiroshima es quinto y Tokio es 16º. En este casillero vamos a optar por la visita. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1 triple, casillero 2 visita, casillero 3 visita, casillero 4 triple, casillero 5 visita, casillero 6 local, casillero 7 local, casillero 8 visita, casillero 9 local, casillero 10 local, casillero 11 visita, casillero 12 visita, casillero 13 visita y casillero 14 visita. Espero y tengamos suerte en nuestro fin de semana 2282.